las ciertas reducciones que se han observado en los últimos 2 meses, indiscutiblemente los máximos y los precios se mantienen muy por encima de los periodos en años anteriores, lo cual hace pensar que la inflación no tenderá a desaparecer tan rápidamente, si bien se sabe que si la crisis se convierte en una crisis global, probablemente este fenómeno cambie sustancialmente, pero de hecho este es el cuadro que se presenta en relación con la energía, los granos y cereales, que como ustedes saben han estado en la mesa de discusiones, sobre todo a partir de diciembre del 2007, con el incremento acelerado que experimentaron estos precios, así como los metales. El alza del petróleo y de los alimentos. Muchos expertos han comentado acerca de la posibilidad de que se produzca un fenómeno de crecimiento en los precios del petróleo. Esto es un fenómeno muy interesante, y de los alimentos. Esto es un fenómeno muy interesante, y yo llamaría, como otros colegas han hecho en esta mesa, a continuar observando detenidamente este proceso, porque se sabe que en medio de la crisis muchos de los capitales que han emigrado de los mercados financieros se han ubicado en los mercados de productos básicos, tomando en cuenta el crecimiento que habían experimentado estos precios y la tasa de ganancia. Sería un fenómeno a seguir de cerca en la evolución de la crisis. Otro es la escalada de los productos básicos. Ciertamente la escalada de los precios en este proceso ha provocado un proceso de inflación y de desaceleración en casi todo el mundo. O sea que ya la economía mundial parte en este momento, si la crisis se acentúa, de una situación económica delicada. Y la inflación se ha acelerado mucho más en el mundo subdesarrollado, aumentando lógicamente los extremos de inequidad. O sea, ya se planteaba que para el año próximo se está hablando, la propia FAO ha declarado que ya ha cambiado los niveles de pobreza que tenía ubicados en alrededor de 836 millones de personas, según últimas estimaciones, para agosto del año pasado. Recientemente acaba de salir una nueva publicación que ubica esta cifra en 963 millones. O sea, ya hasta las propias instituciones de Naciones Unidas hablan de un incremento de la pobreza sustancial en el mundo a partir de este fenómeno del incremento de los precios. Y en este contexto, entonces, llegamos a los impactos. Hay un elemento importante en todo el proceso que hemos estado debatiendo, lógicamente, en pequeño petit comité, los colegas, que es sin dudas el impacto más reciente de la crisis. Se ha aprobado el proyecto de salvataje, el programa de salvataje, y sin embargo los mercados siguen experimentando pérdidas sustanciales. Esto genera una enorme incertidumbre y lógicamente siguen las pérdidas. El plan de salvataje comprendía una adición a los mercados financieros importantes de alrededor de 850.000 millones de dólares, lo cual implicaba una tabla de salvación, o suponía una tabla de salvación para todo este sector financiero. ¿Qué ha sucedido? En primer lugar, no han respondido los mercados de forma inmediata a ese plan de salvataje. O sea, han seguido las caídas. En los últimos 4 días las caídas han sido entre 200 y 500 puntos para cada uno de los índices más importantes de las bolsas internacionales. También acabamos de conocer que en el día de hoy se ha producido una maniobra combinada de los bancos centrales de los países más importantes, Estados Unidos, Europa e incluso algunos bancos de países emergentes como fue el chino, donde se ha producido también un descenso en las tasas de interés. Cabe esperar cuál es la reacción. Por lo pronto, lo que vimos en la mañana era que no había habido una reacción muy inmediata. Ustedes saben que esto se hace fundamentalmente con el interés de impedir los flujos acelerados de capitales hacia los mercados donde las tasas de interés son mayores. Y lógicamente recordamos el comentario que se hizo en la sesión de ayer acerca del Banco de Basilea. O sea, algunos de los bancos que estratégicamente se consideran más confiables han tenido que cerrar su sistema porque realmente no dan abasto para las solicitudes de acumulación o de depósito de los bienes. ¿Cuáles son las perspectivas? Yo realmente, como planteaba Gambina en su intervención,
cada uno hace su análisis a partir del punto de vista, digamos, y de las relaciones de su contexto histórico y geográfico. Me voy a permitir hacer algún tipo de análisis tomando en cuenta el interés especial que tiene este evento en algún tipo de perspectivas, de pronósticos, de medidas para el fenómeno. Y tomando en cuenta estos elementos, yo me atrevería a apuntar algunos elementos en este sentido. En primero, que ya en este momento está claro que las innovaciones financieras parecen haber adquirido tal magnitud, variedad y rapidez que ha provocado que se promuevan entre los mercados instrumentos financieros poco sólidos y confiables. Ello puede estar en la causa de que los mercados sigan desconfiados ante el fenómeno del paquete de salvataje. ¿Quiénes serían las instituciones que se salvarían en este contexto? Y, lógicamente, los accionistas, en este caso, los compradores de esas hipotecas, no sienten confiabilidad a esos mercados. El otro elemento es la debilidad del dólar y la inestabilidad financiera. Está claro que en medio de todo este contexto, era un hecho que se apuntaba, muchos de los tenedores de bonos nuevamente han recurrido al dólar norteamericano y han depositado sus fondos, han comprado bonos del Tesoro norteamericano. Y esto es una contradicción. O sea, nos parece que en este sentido puede ser interesante seguir cuál va a ser la posible evolución de esta situación. El otro elemento es que la mayor parte del capital base de los bancos se ha visto severamente dañado y que no parecen estar en condiciones de controlar bien su nivel de exposición al riesgo, que había sido uno de los elementos que se había manejado como precondición y como elemento atractivo para toda la liberalización y desregulación financiera que ha impuesto el modelo. Y el ejemplo de lo que nosotros denominamos estatización o reestatización de los bancos es el más claro en este sentido. ¿Cuál ha sido la respuesta del capital? Aquí se comentaba en el día de ayer que no era fácil que el capital renunciara a sus ganancias. Lógicamente estamos en presencia de un proceso de reconcentración del capital financiero. O sea, la recompra se transforma el capital, no se pierde. Muchos de estos bancos han sido recomprados, incluso por algunos que, como veíamos, el Bank of America en el día de ayer, puede que estén en situaciones realmente graves y, sin embargo, han recomprado parte de otros bancos. Los más relevantes en este sentido para Estados Unidos ha sido el Bank of America y el JP Morgan, que se expandieron tras hacerse con acciones de Merrill Lynch y Bear Stearns, que fueron dos de los primeros bancos que quebraron, de las instituciones de inversionistas. Mientras tanto, entre los bancos europeos tenemos el Barclays, que ha adquirido partes rentables del Lehman Brothers, el Deutsche Bank, que ha comprado una porción del Deutsche Post, y el Commerzbank, que ha adquirido el Dresden Bank, y el Santander, que ha comprado Allianz en Leicester. O sea, hay una reconfiguración del capital. Ahora, otra de las perspectivas importantes en este sentido es la apuesta por la inflación. O sea, las expectativas para la inflación siguen siendo muy elevadas. O sea, el efecto de la elevación de los precios de los productos básicos. Gobierno Bolivariano.